Entonces la plática que les voy a dar el día de hoy es acerca, les digo, de la reforma de la ley aduanera y sus perspectivas para Baja California. Créanme que estamos en un momento histórico, y a veces esto lo he venido diciendo desde el 2017, y cada vez que estoy en una conferencia digo, estamos en un momento histórico. Y el 2017 fue porque México formó parte del Acuerdo de Facilitación de Comercio, o el Acuerdo de Bali, como lo conocemos coloquialmente, el Acuerdo de Bali, y evidentemente hubo unos cambios interesantes, obviamente derivado de la ronda que hubo en Bali, Indonesia, y México en el 2017, en particular el 22 de febrero, vamos a festejar 2 años de aniversario que forma parte de este Acuerdo de Facilitación de Comercio, y que es muy importante porque México adoptó ciertos compromisos. Hay 3 categorías, está la A, la B y la C. O sea, la C es para los países en vías de desarrollo, la B es para aquellos países que ponen un plazo para implementar ciertos procedimientos en materia de aduanas, y el A son aquellos países que dicen, ¿sabes qué? Yo ya tengo mi marco jurídico, yo ya tengo la infraestructura y voy a iniciar con todos los procedimientos para su implementación. ¿Y México cuál seleccionó? ¿Cuál eligió? El A. Llevamos para 2 años de esta parte. Luego, 2017, se viene todo el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que concluyó con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido por TEMEC. Pero adicionalmente formó parte de otro acuerdo megarregional o tratado megarregional, que es el Tratado Integral Progresista de Transpacífico, el famoso TIPAC. ¿Sí? Pues todo eso prácticamente 2017. Entonces, 2018 hay elecciones y obviamente se elige un nuevo presidente y evidentemente arrebasa con las elecciones el partido de Morena, y hoy tenemos un nuevo gobierno que trae unas tendencias muy interesantes en materia de aduana. ¿Sí? A mí me tocó leer el proyecto de nación, ¿sí? Obviamente relacionado con la parte de comercio exterior, con la parte aduanera, con la parte de maquilador, que trae unos temas muy interesantes que ahorita lo vamos a comentar. Entonces, por eso les digo que cada año siempre les digo que estamos en un momento histórico, porque, pues no sé, en estos últimos 3 años se han presentado reformas interesantes. Entonces, la parte, yo creo que más relevante es cómo nos ubicamos en el contexto internacional en materia de aduana. El Banco Mundial hizo un estudio y nos ubica en el lugar número 54. General en el número 53, pero en temas de aduanas nos ubica en el número 54. Y esta parte es importante porque ustedes han escuchado mejor hablar en las noticias del famoso PITA, ¿no? De este proyecto integral de tecnología aduanera, que a lo mejor les han enseñado en algunas de sus sesiones, ¿no? Si es que vienen. Todo el tema de DODA, ¿sí? Toda esta agilización que se dio a través de esos esquemas de paperless, ¿sí? Aduanas sin papel. Y la pregunta es, ¿por qué con toda esta infraestructura que tenemos, con toda esta inversión que se ha realizado en materia de aduanas, nos ubicamos en el número 53? O sea, algo está fallando, ¿no? Ni siquiera estamos en los primeros 25, ¿no? Y si nosotros consideramos esos países, ¿no? Como Alemania, como Países Bajos, todos esos países, si los ubicamos dentro de nuestro territorio, ¿sí? Vamos a ver que prácticamente, de acuerdo a las dimensiones territoriales, puede estar dentro de nuestro país. Entonces, esos primeros 10 países, bueno, salvo Estados Unidos, los primeros 9 países, en un momento dado, son aquellos que han aprovechado la tecnología
han aprovechado los recursos, ¿sí? En materia de aduanas y de comercio exterior, pues se ubican en esos primeros lugares. Y esta parte es importante porque ahora, en esta cuarta transformación, en este nuevo gobierno, ya se habla de una nueva ley aduanera. Entonces, si lo ponemos en contexto, y estamos hablando, por ejemplo, del Código Aduanero de los Estados Unidos Mexicanos de 1951, o sea, casualmente, pues es el cuarto. El Código Aduanero del 51, entramos a la ley aduanera del 82, posteriormente ahorita estamos manejando una ley aduanera de 1995, ¿sí? Que lleva veintitantos años, y en ese sentido sería la cuarta, para el 2020, la cuarta ley aduanera. Ahorita estamos en una etapa en donde la parte académica, lo que es todas las instituciones, organismos empresariales, asociaciones, van a estar trabajando conjuntamente con el gobierno para proyectar esta nueva ley aduanera. Entonces, si nosotros analizamos, obviamente tenemos que hacer una crítica constructiva, ¿no? Casi siempre vamos a hacer críticas constructivas, ¿no? A veces dicen que son grilleros, pero poco nomás. Entonces, realizamos una crítica constructiva de qué fue lo que hizo el sexenio pasado, o cómo se le consideraba al sexenio pasado la temática que traía, pues era las aduanas del siglo XXI. Y básicamente se manejaba bajo cinco pilares. ¿Sí? Era una aduana competitiva, pues ya vimos que el índice de desempeño logístico pues no la ubica en un lugar competitivo. ¿Sí? Se trataba de una aduana colaborativa, que aquí la verdad yo creo que, no sé si sea de edad, ¿no? Pero a veces uno, a veces dice, no, pues la aduana es muy cerrada, ¿no? Pero creo que de unos 4 años hacia acá hemos visto una aduana que ha sido un poco abierta en el sentido de que escucha las demandas de los importadores, de los exportadores, que al final de cuentas nunca nos hace caso, ¿no? ¿Sí? O sea, hacemos propuestas y propuestas y vuelve otras reglas o vuelve una reforma y pues no toman en cuenta sus propuestas, pero por lo menos se escucha. Entonces había una aduana colaborativa, una aduana tecnológica, pues eso sí, una aduana inteligente, tecnológica, eso sí, ¿no? Obviamente hubo recursos que se destinaron, que estamos también a platicar un poco de eso, cómo se obtienen esos recursos. Hablamos de una aduana, en este caso global, ¿sí? Que ya no tiene que verse de manera aislada, sino que recordemos que hoy la aduana, que forma parte de la Organización Mundial de Aduanas, ¿sí? Y tiene celebrado muchos convenios, por ejemplo, convenios de asistencia mutua, convenios de operador económico autorizado, el convenio de designación y codificación de mercancías, ¿no? Eso es que no se aprenden en temas de clasificación, pero bueno, ahí está este convenio. Entonces es una aduana global y sobre todo que es una aduana transparente. Esto fue lo que se manejó en el sexenio pasado. Pero evidentemente siempre surgen pues, o existen los actos de corrupción. Y los actos de corrupción, evidentemente, pues por un lado está el gobierno y por otro lado pues están los particulares. Y el importador, el exportador. Entonces, iniciando este año, por ejemplo, en todo lo que fue el programa Paisano, fue un esquema muy interesante que se manejó en este inicio de sexenio, que es todo el esquema de anticorrupción. Es decir, denuncias, inclusive a través de Twitter, a través, en este caso de Facebook, hacer denuncias en las aduanas. ¿Sí? Y esta parte pues es muy importante porque se toma en cuenta al particular. Entonces, aquí la parte relevante es qué nos esperamos en este sexenio. Y esto es muy importante porque se acaba de dar a conocer el 3 de febrero. ¿Sí? Pues se vino trabajando evidentemente desde el 1 de diciembre, pero apenas el fin de semana
se dieron a conocer estos datos interesantes. Se elige al maestro Ricardo Peralta, ¿sí? que en este caso también era maestro de nuestro Centro Universitario de Estudios Jurídicos en la Ciudad de México, y que vean un video, hay un video muy interesante en la página del juez, porque él estaba nominado para ser uno de los propuestos como fiscal anticorrupción. Entonces hay una entrevista que hacen acerca de todo el tema de anticorrupción, y bueno, pues pasan los días y se designa como Administrador General de Aduanas. Este Administrador General de Aduanas es algo bien interesante, porque de aquí se empiezan a romper ciertos paradigmas. Anteriormente la aduana, o todo lo de comercio exterior, estaba unido en una sola entidad, que era la Administración General de Aduanas, y algunas otras actividades que los llevaba a cabo la Administración de Auditoría Fiscal Federal. Pero en el sexenio pasado hay una segmentación, se crea una nueva Administración General, que es la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, ¿sí? Entonces se empiezan a segregar esas actividades. Evidentemente, ¿qué encuentras? Pues, que la autoridad se vuelve un poco más fiscalizadora, ¿sí? Y ahora en este sexenio se vuelve a recuperar esas atribuciones a una sola entidad, que es la Administración General de Aduanas. Pero ¿qué más vemos como novedoso? Bueno, pues que probablemente se va a crear lo que es el Servicio Nacional de Aduanas. O sea, para que ustedes se den una idea, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anteriormente, estoy hablando de 1997, el 1 de julio de 1997, entró una nueva institución, que es el Servicio de Administración Tributaria. A lo mejor lo vieron ahí en una de sus clases, ¿no? Y anterior a eso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se dividía en la Subsecretaría de Egresos y la Subsecretaría de Ingresos. O sea, no había un SAT. O sea, el SAT tiene a partir de 1997, estamos hablando de prácticamente 22 años. ¿Sí? Entonces, se crea el Servicio de Administración Tributaria, y evidentemente, pues, obviamente tiene sus administraciones generales, entre ellas la Administración General de Aduanas. Entonces, bajo este esquema del Servicio Nacional de Aduanas, sería un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, tendría la misma jerarquía en materia orgánica de la Administración Pública Federal, tendría la misma jerarquía como el Servicio de Administración Tributaria. ¿Esto por qué es importante? Porque es una entidad especializada. O sea, no solamente en temas aduaneros, sino en temas de comercio exterior. Evidentemente, esto puede que en el futuro se requiera más fuerza laboral. No les digo que paguen mucho, ¿no? Porque ahorita con los cambios ya ven que nadie puede ganar más que el Poder Ejecutivo, ¿sí? Pero, evidentemente, va a haber más necesidad de especialistas en comercio exterior y aduana, ¿no? Por eso ahorita es muy importante su licenciatura, aquellos que se están especializando en estas materias, porque bueno, pues va a haber un campo laboral, probablemente cuando ustedes salgan, que ya anunciaron que su sede va a estar en Nuevo Laredo, ¿sí? Entonces, esa parte yo creo que es importante. Entonces se anuncia un plan el 18 de marzo, es una fecha que ustedes deben tener ahí agendada, ¿no? Vamos a ver cuáles son los cambios que realmente el nuevo administrador, maestro Ricardo Peralta, pues anuncia, ¿ok? Se habla de la creación de un instituto de capacitación aduanera de comercio exterior. O sea, no es un tema nuevo. Recordemos que hace 20 años escuchábamos hablar de los vistas, ¿no? No sé si los de comercio exterior han escuchado hablar de los vistas, que egresaron de la Escuela Nacional de Capacitación Aduanera de ENCA, que ahorita le dicen vista, nomás es así como por protocolo, ¿no? Pero pues ya el que estudió en esa escuela, pues estudió la licenciatura de vista aduanal, el que no, pues nomás se le quedó el nombre, ¿no? Les dicen vista nomás para que tengan que sacar la carga rápido, ¿no? Pero aquí la parte importante es, bueno, que se crea ese instituto, ¿sí? También de capacitación para
todos los especialistas. Y bueno, pues se vienen proyectos. Recordemos que el caso de Tijuana, pues es una de las aduanas más importantes. Más tarde va a estar con ustedes la maestra Viridiana, ¿sí? De ahí de la aduana de Tijuana. Entonces, obviamente se trabajó en algunos proyectos muy importantes. Y yo creo que la parte más relevante sobre estos temas, a ver si me ayudan a cambiarle ahí, es esta parte que les decía, que se pretende ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Decreto Público. Pero nosotros lo que tenemos que hacer, como también como académicos, pues tenemos que investigar, ¿sí? Si es un nuevo organismo, si a lo mejor lo estamos amoldando, ¿no? ¿Sí? Obviamente al esquema de México, y encontramos por ahí que en Chile existe el Servicio Nacional de Aduanas. Eso quiere decir que a lo mejor va a ser un organismo, ¿sí? Que estamos evidentemente adoptando y que vamos a mexicanizar. Entonces hay que analizar las condiciones por el cual fue creado ese Servicio Nacional de Aduanas en el caso del país de Chile, y por qué lo estamos adoptando en este caso en México en particular. O sea, ¿por qué no continuar con lo que es una administración, o como en algún momento se llamó la Dirección General de Aduanas? ¿Okay? Eso es importante. Recuerdo de una plática que estuve hace tiempo con Máximo Carvajal Contreras. ¿Alguien conoce a Máximo Carvajal Contreras? Levante la mano, ¿quién dice que sí? ¿Nadie conoce? Bueno, ¿sí lo conoce? ¿Nadie conoce a Máximo Carvajal Contreras? Pero Máximo Carvajal Contreras es el papá del derecho aduanero en México. Pues todos deben de conocer a Máximo Carvajal Contreras. Jorge Whitaker es el papá del derecho del comercio exterior. ¿Sí? A lo mejor conocemos a otras personalidades, pero esos son los que establecieron las bases jurídicas, aduaneras y de comercio exterior. Entonces, una vez tuve la oportunidad de platicar con él, le preguntaba que si era adecuado ese modelo para México. Y él me platicaba que él estaba más de acuerdo con que se denominaran como antes, Dirección General de Aduanas. ¿Sí? Evidentemente, hacer un nuevo servicio, un nuevo instituto de salud, aquí la parte importante pues es de que va a tener sus propios recursos, va a tener autonomía, pero autonomía, acuérdense que también es poder, ¿sí? Entonces esta parte pues es muy importante cómo se va a llevar a cabo en estos 6 años, ¿no? ¿Le adelantamos a la que sigue? Ok, yo les recomiendo, ahí es una entrevista que nuestro presidente del Grupo Hoteles Asociados, el doctor Octavio Latorre, hizo una entrevista al maestro Ricardo Peralta. Y esta entrevista es muy importante porque aquí anuncia sobre la nueva creación de la ley aduanera. Pero esa nueva creación de la ley aduanera es algo bien interesante, que se habla en esta charla en particular, se habla de la adopción de un nuevo convenio que se llama el Convenio de Kioto. El Convenio de Kioto se conoce de manera coloquial, pero se llama el Convenio Internacional de la Armonización y Simplificación de los Regímenes Aduaneros. ¿De cuándo es el Convenio de Kioto? ¿Alguien tiene el año de cuándo es el Convenio de Kioto? ¿No? Esta no se las dejan ahí en clase, ¿no? Bueno, el Convenio de Kioto es de 1999. De 1999, ¿qué es eso? No? Estaba en la primaria, ¿no? De 1999. O sea, ¿por qué es importante eso? Porque vas a adoptar, o pretendes adoptar, una política aduanera o de comercio exterior en base a un documento que es del 74 y que fue revisado en 1999 y que vas a aplicar ahora en el 2019. Entonces, estamos hablando de varios años, ¿no? Entonces, si ya tienes un acuerdo de facilitación sobre comercio, ¿sí?, que toca temas nuevos, es decir, que queda absorbido por lo que es el acuerdo de Bali, o sea, ¿cuál es la intención
de ratificar el convenio de Kioto, ¿no? O sea, hay cuestiones que sí nos debemos de preguntarnos. Sí, pero bueno, aquí la parte importante es que estuvimos trabajando en este anuncio que hizo el maestro Ricardo Peralta. Estuvimos trabajando, estamos hablando de parte de diciembre y toda la parte de enero, porque hasta el 31 de enero dejaron recibir propuestas, aunque puede ser que habrá una segunda fase, que después vienen las mesas de trabajo a nivel nacional. Y tuve la oportunidad de acompañar a nuestro presidente a ir a entregar personalmente por parte de Concanaco, ¿sí?, a quien también represento, las propuestas que recibimos las 245 cámaras a nivel nacional, ¿sí? Entonces, bajo un lema de los importadores y exportadores, estamos platicando con ellos y les decíamos: ustedes ponen el hecho y nosotros el derecho. O sea, dime tu necesidad y nosotros lo adecuamos, obviamente, para que forme parte de la propuesta, ¿sí? O sea, evidentemente son trabajos serios, trabajos con responsabilidad, ¿no? Imagínense lo que le vas a pedir, ¿no? Entonces hay una parte, por ejemplo, bien interesante que vamos a estar comentando sobre, imagínense ustedes, ¿qué le pedirían, obviamente, a ese representante? Porque obviamente no lo va recordemos que las propuestas se reciben y ellos van a formular un documento, un proyecto que después van a presentar a la Cámara de Diputados y va a pasar todo el proceso legislativo. O sea, no es un tema sencillo. Pero, ¿ustedes qué le pedirían en ese texto, ¿sí? O sea, ¿cuál será su necesidad relacionada con el comercio exterior? ¿Okay? Y pueden ser infinidad de cosas. Y hay una bien básica que nosotros pedimos. ¿Qué es aduana? En la ley aduanera dice: ¿cómo es posible que tengas una ley aduanera y que no definas qué es aduana? O sea, y eso está de 30 años, ¿eh? O sea, no es algo nuevo. O sea, son temas que se han discutido desde hace mucho, ¿sí? O sea, ¿cómo puede existir un derecho aduanero en México si no existe la definición que es aduana? Dice que es recinto fiscal, que es recinto fiscalizado, que es recinto fiscalizado estratégico, los confinados, ¿sí?, los autorizados, los concesionados, pero no te dice qué es una aduana. ¿Qué es lo que les recomiendo yo? De manera muy particular. O ustedes van a hacer un análisis de la normatividad, ¿sí? Primero, la parte más importante es ustedes de qué lado van a estar. O sea, voy a estar del lado del operador del comercio exterior, voy a estar del lado de la autoridad, o sea, voy a analizar cuáles son las atribuciones que yo tengo como autoridad, o como, en un momento dado, como representante legal del despacho. A veces poco lee uno cuáles son las facultades de la gente aduanal, cuáles son los derechos de la gente aduanal, cuáles son las responsabilidades de la gente aduanal. Digo, no, pues que yo soy importador y me dicen que me hace preguntas, sí, pero cuáles son sus responsabilidades, ¿sí? En caso de que no haya revisado la mercancía, y obviamente le pagase para que revisara la mercancía, ¿sí? Entonces hay ciertos temas que también nosotros debemos de analizar de manera muy particular. Evidentemente, siempre que estemos como asesores, siempre que trabajemos en alguna agencia aduanal o en alguna maquiladora, que eso seguro que el día de mañana pues ustedes van a formar de algún puesto, en este caso directivo, ¿okay? Y luego vamos a analizar, ya una vez que identifico, ¿sí?, sobre qué rubro, voy a analizar cuáles son las facilidades administrativas, cuáles son mis obligaciones y cuáles son las sanciones que voy a ser acreedor si no cumplo con tal actividad. En pocas palabras, lo que yo voy a hacer, me van a multar, si es sujeto de embargo precautorio, ¿sí? Entonces esa parte lo tengo que revisar. Acuérdense que hay dos formas de aprender en esta vida, ¿eh? Por las buenas o por las malas, ¿no? Entonces, hay que estudiar, hay que leer para que obviamente no les pase todo esto. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos? Y les digo, esta parte es muy importante en cuanto a crítica
¿Cuáles son los procedimientos que se regulan en esta reforma de la ley aduanera? Recordemos que la ley aduanera se reformó el 25 de junio de 2018 y entró en vigor el 22 de diciembre, o sea, tuvieron 180 días de vacatio legis para que esta disposición entrara en vigor. ¿Okay? Entonces, aquí esta parte es muy importante porque vamos a ver algunos aspectos como crítica constructiva de si son correctos o no. El primero, imagínense ustedes que van a trabajar en una agencia aduanal, que en un momento dado a lo mejor forman parte de una empresa transportista, ¿sí? O que a lo mejor tienen apoderado aduanal con aquellos que todavía tienen apoderado o representante legal de espacio términos del 40 y que tengan que tramitar un gafete de identificación y que ese gafete les va a costar 200 pesos. Eso no estaba antes. Pero antes de irse, pues dejaron ahí un bolazo, ¿no? ¿Sabes qué? Cada trámite va a costar 200 pesos. A lo mejor es lo que va a gastar el gobierno en hacer este trámite para que te llegue, ¿no? Por DHL o por estafeta, por lo que sea, te vamos a cobrar 200 pesos. ¿Quién quiere pagar? Nadie quiere pagar. Ahora, esos 200 pesos vamos a suponer que los pagan. Se reciben esos recursos. ¿Quién administra esos recursos? Esta es la parte que siempre se ha criticado. Porque actualmente los pedimentos se prevalidan. A veces me gusta ver memes porque dicen México, ¿no? El único país donde se paga la prevalidación. México. O sea, en ningún país existe eso de que pagas la prevalidación. Y aunado a eso, pues vas a sumarle esos 200 pesos. Entonces ese dinero, evidentemente dicen, no, es que es para apoyo de infraestructura, tecnología. ¿Sí? Pero la parte importante es, ¿y qué pasa con el derecho de trámite aduanero? Pues yo estoy pagando por hacer el trámite. Entonces me estás cobrando doble. Entonces, esta es una de las propuestas que estamos sometiendo, obviamente, a su consideración del nuevo gobierno, que se elimine la parte de la prevalidación, que se elimine la parte de los gafetes electrónicos y que se siga cobrando el derecho de trámite aduanero. ¿Sí? A lo mejor ustedes no los van a pagar, ¿no? Pero el día que formen parte de un puesto directivo, a lo mejor, acuérdense que ustedes van a trabajar bajo si estas cantidades que les autorizan, todas esas tienen que ahorrar recursos. ¿Sí? Sus recursos van a estar topados, entonces ustedes tienen que ahorrar. Luego tenemos el tema de, por ejemplo, las operaciones con pedimento consolidado. O sea, ¿cuál es la facilidad administrativa? Yo creo que es más importante en las empresas maquiladoras. Es utilizar pedimentos consolidados. ¿Por qué los pedimentos los consolidados son los más importantes para ustedes que están aprendiendo? Porque son los que los pueden hacer cuando van a entrar a una agencia aduanal que nadie quiere hacer consolidado, ¿no? Porque no, ya, primera actividad, hacer pedimentos consolidados. Y dicen, no, ya está bien fácil, yo hago ya importaciones y exportaciones a través de pedimentos consolidados. Pues bueno, estas reglas van a cambiar. La parte es que la autoridad quiere meter más controles, que no cualquier empresa pueda realizar pedimentos consolidados. Pues eso es importante, y sobre todo en materia de importación temporal. Pues la reforma que hubo es que se controla a través de reglas. Temas de control de números de pedimentos, de control de números de documentos de transporte, la responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria es un tema muy importante para las maquiladoras. Y sobre todo en materia de transferencias de mercancías. Aquí en nuestro país, o sea, en ninguna parte existe, en el mundo existe esto, los famosos virtuales. ¿Han escuchado hablar de las transferencias virtuales? Como V1, ¿no? Que hago como que la mercancía se exporta y luego hago como que la mercancía se importa, ¿sí? Y físicamente la mercancía no sale del territorio nacional. Es algo mexicano, chicanada. ¿Ya que acuerdo de la evaluación del gas? ¿Sí? Que convenio de Kioto, ¿no? Son 100 apéndices, no viene un régimen ahora de virtuales, no, eso no existe. Entonces, esto trae muchos conflictos. Se quiere llevar a cabo una auditoría para la empresa Ford
Entonces tenemos que dar un criterio en donde sabes que no puedes utilizar, por ejemplo, el valor de transacción en los pedimentos virtuales. Es todo un análisis con sustentado, basado en las opiniones del Comité Técnico de Valoración. O sea, pero no es que uno quiera decir, sabes que está mal, o sea, si en realidad es un caso atípico porque no existe en ninguna parte del mundo. ¿Sí? Entonces esa parte es importante. Entonces, ¿qué pasa con las empresas que realizan transferencias virtuales? Imagínense que el día de mañana ustedes trabajan en una empresa y todos me transfieren un componente para armar este control. Todos me transfieren un componente. Y lo que dice la autoridad es que ustedes van a ser responsables solidarios si yo le doy un mal destino a este control. Y ustedes van a decir, oye, pero ¿por qué no? Si yo ya se lo vendí, o sea, y Ricardo hizo lo que quiso con él, ¿sí? A lo mejor lo dejó en México, a lo mejor lo regresó pero no lo declaró, a lo mejor hizo contrabando técnico, a lo mejor hizo mal uso de él, pero yo ¿por qué tengo que pagar los platos rotos por un tercero? Eso es lo que dice la ley. Y a lo mejor les podrán decir, no, es que nomás es hasta el primero, en la primera transferencia, o la segunda, o la tercera. El tema es que no está claro en la ley. Y si hay falta de claridad, ¿a qué se presta? A interpretación, y si hay una mala interpretación, a un acto de corrupción. Ese es el tema. Entonces lo que ocupamos es una nueva ley aduanera, pues no que tenga muchos procedimientos, no que tenga muchos artículos. ¿Cuántos artículos tiene la ley aduanera? ¿Quién me dice? ¿Cuántos artículos tiene la ley aduanera? Voy a dar un premio. Los dejo googlear y ahorita regreso la pregunta. Ya no participo porque hay un número, pero no tiene 203. ¿Okay? Tiene 203 numerales. Entonces, llegamos a otro tema que es el encargo conferido. El encargo conferido es un documento a través del cual se establece la relación entre el importador y el exportador y obviamente la agente aduanal, y pues resulta que sale un encargo conferido para las exportaciones. ¿Y qué creen? Pasan los 180 días y sacan boletines para decir, ¿sabes qué? Pues este procedimiento en el caso de exportaciones por el momento se queda en stand-by y no va a entrar en vigor. Nos va a ser aplicado por el momento, hasta que no exista la infraestructura tecnológica para que pueda ser aplicado. Entonces, desde esa falta de planeación afecta, porque metes procedimientos que ni siquiera estás preparado aún cuando establezcas una prórroga para su entrada en vigor. ¿Sí? Entonces hay que ser muy críticos en esta parte. Limitaciones de la utilización de garantías. Les voy a platicar un caso en una zapatería que vende zapatos por catálogo, que es Aconana, no puedo decir el nombre. Aconana. Esta empresa realiza obviamente exportaciones de calzado, exportaciones de ropa. Y resulta ser que algo bien interesante, que con la reforma se modifica el 86A de la ley aduanera. Entonces, a veces, ¿saben qué es lo más complicado cuando te quitan cosas? Porque tienes que comparar para saber qué fue lo que eliminaron. Y eliminan que no se pueden utilizar otras formas de garantía. Es importante, porque la única forma de garantizar es a través de la cuenta aduanera de garantía. Yo nunca he tramitado una cuenta aduanera de garantía, pero he visto los documentos. Y la única institución financiera que los otorga es Bancomer. Eso sí les puedo decir. Entonces, ¿por qué? O sea, también podemos hablar de un monopolio, de que una institución financiera solamente otorga esos documentos, esas autorizaciones, esas garantías. Y entonces, ese procedimiento atenta contra el convenio de Kioto que queremos ratificar y ante el acuerdo de Bali, porque dice que debe existir más de una opción de garantía. Es decir, puedo garantizar con prenda, puedo garantizar confianza, que es la clásica que en algunos supuestos se maneja. Entonces, esta parte es importante. Si fijan cómo es una ley aduanera limitativa, pero si no estás en ese sector,
pues ni cuenta te das, como el caso muy particular que les digo que tenemos este cliente del calzado que exporta y que se topa con esa problemática. ¿Sí? Posteriormente vienen otras facilidades, por ejemplo, en el tema de multas. ¿Sí? A veces lo que menos queremos es que nos multen, pero es de humanos equivocarse, ¿no? Pero siempre para multar, ¿no? Como cuando nos prueba algo, porque ni modo, no dejes sacamos bien. El tema de multas, aquí hay un beneficio interesante, en el cual para calcular la multa ya no se va a tomar como base la actualización. Temas de expedientes electrónicos, vean, acabamos de meter también un tema interesante con los expedientes electrónicos. Resulta ser que la ley aduanera te dice en el 59, en el artículo 6, igual en el artículo 6, que tú vas a guardar los archivos y que vas a guardar la causa de recibo. Esto es súper complicadísimo. O sea, puedes tener el archivo de transmisión, pero guardar el resultado, el acuse, que lo tengas, súper complicado para las empresas. Muy probablemente lo va a tener la gente ahora. ¿Sí? En temas de validación de pedimentos, en temas, en este caso, de pagos electrónicos, pero hay otros procedimientos, como el caso de los e-documents, ¿sí? Que a lo mejor ellos realizan las transmisiones por ti y que te guarden toda esa información, así como tal cual lo señalan esos dispositivos, es muy complejo. ¿Sí? Te podrán leer, o sea, van a decir, yo te vendo el sistema, que jala toda la información, y son como 1 millón de datos, ¿no? O sea, tienes el tiempo para revisar ese millón de datos. Luego te van a vender la otra versión, ¿no? Que es la que también te lee que ese millón de datos esté por ahí. Y así sucesivamente. Entonces se van generando negocios. ¿Sí? Y esa parte es de mucho cuidado. ¿Okay? Temas de consultas de clasificación arancelaria. ¿Han escuchado hablar de las resoluciones anticipadas? No. Resoluciones anticipadas, criterios anticipados. Eso es lo IN. En materia de aduanas, lo IN es realizar resoluciones anticipadas. Es decir, consultas que vayan dirigidas a la autoridad sobre un tema en específico. Sobre temas de valoración, sobre temas de clasificación arancelaria, sobre temas de origen. Entonces está padre, porque no necesito saber. Lo que necesito saber es cómo preguntar. Porque una vez que obtenga esa resolución favorable para mi cliente, es vinculatoria para la autoridad. Pues aquí lo que tenemos que también aprender es a preguntar. O sea, no voy a preguntar para que me contestes, no. O sea, voy a preguntar, voy a formular, voy a realizar un planteamiento para que me respondas lo que yo quiero que tú me digas. ¿Sí? Esta parte es importante, ¿no? O sea, está bien que echando a aprender se aprende, pero no tanto, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante. Entonces ahorita está en esta etapa en donde pueden aprender esas técnicas. ¿Ok? Temas de manifestación de valor, y hay un tema interesante que salió ahí sobre temas de excedentes o faltantes de mercancías, que es muy importante porque antes solamente este beneficio lo podían aprovechar las empresas maquiladoras y ahora lo pueden aprovechar cualquier empresa. Cualquier empresa al momento del despacho tenga un excedente o mercancía, en este caso no declarada, y que exceda el 10%, siempre y cuando no se incumpla con otro procedimiento o con otra obligación relacionada con el 151, que son temas de embargo precautorio, pues hacer uso de este beneficio. ¿Okay? Y finalmente, entramos a la primera parte, son 2 horas, es que avanza, ¿no? Se van a pasar bien ahorita. Entramos a la parte de las sanciones aduaneras. El tema de dilaciones en el despacho, ¿sí? Es un tema que ya venía en el artículo 200 del reglamento de la ley aduanera y que ahora se establece en el artículo 153A. Incorporación de facultades a la autoridad en temas de rechazo de valor. O sea, la autoridad hoy no puede rechazar el valor en facultades de comprobación, porque es muy diferente cuando se rechazaba el valor antes
en reconocimiento aduanero. Estamos ahí en la aduana o en verificación en transporte. Cuando estamos hablando de rechazo de valor en facultades de comprobación, quiere decir que es rechazo de valor en visita domiciliaria, rechazo de valor en revisión de gabinete o incluso en revisiones electrónicas, que todavía no se da ese caso, pero que está ahí el supuesto. ¿Okay? También tenemos el caso de presunción y de subvaluación. Es un tema sumamente interesante. O sea, si yo les digo que este control vale $1, imagínense los elementos que yo voy a tener para decirles que vale $1. O sea, ¿por qué no 2? ¿O por qué no 3? ¿Y qué porcentaje está subvaluando la mercancía? Entonces la autoridad va a llegarse esa documentación, esa información, para poder determinarte una presuntiva de subvaluación. ¿Okay? También ya tiene facultades para esa parte. Y el tema algo que ya estaba, que es el tema de acumulación de las disminuciones. Es decir, yo no puedo acumular los descuentos, no es como cuando vas a la tienda, ¿no? Que te dice el 30% de descuento y más el 20%, pues no puedes hacer eso. ¿Okay? Aquí es o una u otra, ¿no? Pues siempre te vas a la más alta, que es un tema que viene en el 199 de la ley aduanera, que fue parte del objeto de las modificaciones. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los retos para el 2019 en materia? Se los comento brevemente. Temas de comercio electrónico. Hoy estamos trabajando en un proyecto con Cocanaco, dos temas muy importantes: el ombudsman fiscal y el comercio electrónico. Esta parte del comercio electrónico es muy relevante. Por aquí la pregunta es: ¿qué es el comercio electrónico? O sea, el comercio electrónico es solamente comprar música de iTunes o programitas. O sea, es decir, bajar de una plataforma digital, bajar archivos o programas. Ese es el comercio electrónico. O el comercio electrónico implica el que yo haga una solicitud de una compra, a lo mejor a través de Amazon, de cualquier producto, y que ese producto llegue a mi domicilio, o sea, un door to door sobre esa adquisición. Ese es el comercio electrónico. O el comercio electrónico implica que veas programas a través de Netflix, ¿sí? O Claro Video, ¿no? O de Blim, ¿no? También es tu lucha, ¿no? Entonces, ese es el tema, que es el comercio electrónico. Entonces, hay una propuesta que estamos presentando en donde se regula esta parte del comercio electrónico y sobre todo se regula la parte del umbral de mínimo. ¿Cuál es el umbral de mínimo? ¿A qué se refiere eso? Que Estados Unidos, tú puedes realizar una adquisición en otro país, supongamos que estamos en Estados Unidos, yo adquiero, y si el producto cuesta menos de $800, lo puedo recibir en mi casa sin ningún trámite aduanero. Eso querían aplicarlo en México, y pues no, eso no es posible. Ya me imagino ahí las Marías de la Revolución, van a pedir, ¿no? No sé, a la India, van a pedir a productos a Malasia, ¿no? Más baratos de lo que hacen ellos. Imagínense. Pues obviamente el umbral lo tuvo que bajar México a $115. No puede competir con un umbral de los $800. ¿Sí? Entonces, los retos realmente son temas de comercio electrónico. Esta parte obviamente es muy importante. Mejores prácticas, bueno, pues ahorita lo acababa de mencionar, dos puntos muy importantes, que es la previsibilidad o predictibilidad y sobre todo la transparencia. O sea, ese tema de anticorrupción que traemos hoy en día, o sea, no es un tema nuevo, O sea, hay una declaración, se llama la Declaración de Arucha sobre la ética aduanera, que ustedes la pueden descargar de la Organización Mundial de Aduanas, y que te establece esos parámetros. O sea, si las personas conocen más acerca de sus mercancías, acerca de las actividades que tiene la autoridad, pues evidentemente se van a generar menos actos de corrupción. ¿Okay? Obviamente hablamos de un tema de compliance, ¿sí? Dicen que la palabra compliance deriva de compliance with o cumplir con, que básicamente estamos hablando de regulaciones que adoptamos de manera autónoma por parte de las empresas, aun cuando no son obligatorias. Se le conoce como el soft law. Entonces, esta parte es importante porque hoy en día las empresas pueden
de regularse o autorregularse. Y cuando hablamos de autorregulación, porque nosotros en una plática estaba en una plática con un grupo de colegas y hablaban y decían, no, es que tú no te puedes autorregular. Cuando hablamos de autorregulación o el soft law es un procedimiento que está en una mejor práctica y que la adoptas aun cuando no es obligatoria, y que si no la implementas, pues no vas a tener ninguna sanción por la autoridad, pero puede ser que tengas beneficios. Eso es el soft law. ¿Ok? Y aquí les comento algunos puntos sobre unos planteamientos que hicimos. Temas de la aduana, el tema de las mercancías. ¿Qué son las mercancías? Una definición muy sencilla que lo señala la ordenanza de aduanas de Chile, que te dice: las mercancías son todos los bienes corpóreos que son sujetos de clasificadas. Es importante. Aquí en México, ¿cómo definimos mercancías? ¿Quién le dice? Se la pusieron en un examen y se la aprendió en memoria. ¿Quién me dice? ¿Vale? Los artículos. ¿Cuáles artículos? Ahorita. Ok, ya. Claro. ¿Cuántos artículos? A ver, ¿cuántos artículos tiene la ley aduanera, pues? 250, dice acá. 203. Es que, ojo, tiene 266. Ustedes ven, se van al último numeral, dice 203. Pues sí, estos son los numerales, pero por ejemplo en 9, hay 9A, 9B, 9C, 9E, 9D, 9A. Ah, pues claro, sí, o sea, imagínate cómo leen, ¿no? O sea, no vas a decir, en este caso, pues al último que ves, ¿no? Los 135, 135A, B, C, D, y luego 135 bis 1, como hasta el 10, y sucesivamente. ¿Cuántos artículos, es más, cuántos artículos derogados tiene? Se los voy a dejar ahí para que la googleen y internet. Nadie sacó el libro, pero bueno. ¿Cuántos artículos derogados tiene? Artículos derogados. ¿Okay? Bueno, el concepto de mercancía. Alguien ahí mencionó, imagínense, es muy amplio en nuestro país. Se dice que son los artículos, son los productos, los efectos, dice, entre otros, ¿no? Dice, aun cuando la ley los considera inalienables y irreductibles a proveer en particular. O sea, qué extenso. O sea, son los bienes corpóreos, punto. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que hubo un tribunal colegiado que interpretó que los bienes intangibles también eran susceptibles de presentarse con un pedimento. ¿Cuál es la problemática que tenemos? Pues mejor regular los productos digitales. Tenemos que regular los productos digitales. Entonces estamos proponiendo un nuevo concepto. ¿Ok? Ya les dije los principios generales que se pueden incorporar, menos facultades discrecionales para la autoridad. Acuérdense que la autoridad solamente puede hacer aquello que le está permitido. ¿Sí? Entonces, que no te exija más información de lo que es, que no te pidan más cosas de las que establece las propias disposiciones aduaneras. Ya les dije incorporar, obviamente, el comercio electrónico conforme a los tratados internacionales, la implementación de los servicios digitales en forma optativa, la eliminación del aprovechamiento, que eso es lo que comentamos hace un momento del gafete electrónico, temas del documento equivalente, porque hay un desfase en cuanto a la interpretación de qué se considera un documento equivalente, consultas de clasificación, adecuación con el tema de las regulaciones sobre exención arancelaria. Esto es un tema sumamente importante, sobre todo como el tema de las normas oficiales mexicanas. El 1 de marzo hay un caso sumamente interesante para las empresas. Alrededor de 64 normas oficiales mexicanas se van a imponer de manera obligatoria para ciertos productos y que ya no vas a poder exentarlos con determinadas cartas. Ya habían entrado 7. ¿Sí? Obviamente estaba el caso de las televisiones, el caso de los neumáticos, hay otros productos, pero esta parte es importante porque bajo la premisa de, en este caso, la autoridad, de poder dar certeza en materia de seguridad. Entonces, ¿qué hace? Pues que ya no vas a poder exentar estas normas oficiales mexicanas, pero aquí la parte importante es que hubo una reforma muy interesante
para decir que las normas oficiales mexicanas se consideran como regulaciones sobre gestión arancelaria. Pues esto es sumamente relevante para efectos de sanciones, ¿sí? Luego tenemos también crear ciertas certezas jurídicas sobre los cristales solideros, que es lo que les habla de los virtuales. Aquí hay una propuesta bien interesante, es la eliminación de los sistemas de control de inventario. O sea, si estamos tan avanzados en cuanto a temas de tecnología, ¿sí? O sea, ¿por qué tengo que tener un sistema que tenga que cumplir con ciertas especificaciones? Esta obligación está desde el 2000, o sea, la hemos analizado a detalle, y la autoridad a veces se ha aprovechado de esos esquemas para decir que las empresas no cumplen con el retorno de ciertas mercancías. Y no es que no cumpla, sino que determina un crédito fiscal a veces estratosférico, ¿sí? Que en un momento dado lo que hacen las empresas pues es tratar de solucionar y contratan a otras empresas para que solucionen, pero a veces lo que sucede es que se crea un problema más grande, ¿sí? Entonces cuando llegan al litigio pues evidentemente se ganan esos asuntos, pero ¿para qué llegar a ese extremo? Si se trata de una aduana facilitadora, ¿sí? De que se pretende en un momento dado trabajar bajo la premisa de esa presunción de inocencia, pues entonces no ocupas mayores controles. Con que tengas un control, ¿sí? De manufactura, con eso es más que suficiente. De hecho, hay una parte bien interesante, y esto créanme que vale la pena, de imponer sanciones a quien asesore en aras de en un momento dado generar un fraude a la autoridad. Es decir, eso ya está, no es algo nuevo, Artículo 89 del Código Fiscal de la Federación. Quien asesore a una empresa, pero en materia fiscal, que ahí dice que atente contra las disposiciones fiscales, ¿sí? De generar un fraude, defraudación al fisco, pues obviamente ese asesor tiene una repercusión. Pues esto lo que intentamos es llevarlo, pues, a la ley aduanera, ¿no? Así como existen las universidades patito, también existen los asesores patito, Entonces, esta parte también es muy importante sobre estos esquemas, ¿ok? Valor provisional en el caso de las importaciones temporales para las empresas CIME. O sea, esto, créanme, es sumamente importante el tema de valoración. O sea, si una empresa maquiladora no ve que tiene la mercancía en consignación, pues evidentemente no puede tener un valor real, ¿sí? Porque quien está importando no es el propietario de las mercancías. Entonces, eso es un tema sumamente trascendental. Temas de eliminación de restricciones de deducibilidad para las empresas de mensajería. Si quieres importar empresas de mensajería, no puedes deducir para efectos del impuesto de la renta. Oye, pero ¿por qué no? Que estoy llevando a cabo un acto de comercio, yo puedo deducir, ¿no? Si cumplo con todos los requisitos legales. No, es que la ley aduanera del 88 de manera particular te dice que no puedes deducir. Es una disposición que invade la competencia de otra normatividad, que es la ley del impuesto de la renta, ¿sí? Y así sucesivamente, abrir la apertura de la rectificación de los pedimentos. O sea, ahorita yo puedo rectificar, nomás que tengo que someter a una autorización en base a la regla 611, puedo realizar modificaciones, pero como que es al principio, que es de humanos, equivocarse, ¿no? Y de sabios enmendar sus errores, ¿no? Entonces por eso presento la CR1, me equivoqué, ¿sí? Entonces esto es muy importante porque en otros países también se presentan este tipo de modificaciones de incorporación de una zona económica especial. Hoy en México existen 7 declaratorias de zonas económicas especiales. Es el 7º régimen aduanero, que no está regulado en el artículo 90 de la ley aduanera. ¿Se fijan? Tiene 2 años de su creación. ¿Cuántas zonas económicas especiales están operando? Pues ninguna, otro elefante en blanco. Pero por lo menos tienes que incorporarlo a la legislación. Hoy en día la industria motriz está operando sin reglas. Se basan en un manual de operación aduanera del 2018, sin embargo ya quedó sin efecto.
hemos estado pugnando porque tenemos algunos clientes que manejan el automotriz, ¿sí? Y que, ¿sabes qué? Estabas en un MOA, el famoso MOA, que ya no está vigente, el 18 de enero salió otra versión y esa nueva versión no trae los procedimientos de la versión anterior. Pero me estás diciendo que ya quedó sin efecto, además de que eres oficial, ¿no? Pues eso ya lo sabemos, pero esto lo que pedimos es que se regule mediante ley. Esta parte también es importante. El manejo de los CFDI de traslados de mercancías extranjeras. Ahorita todos deben saber qué es un CFDI. ¿Saben qué es una factura? Pues una factura es un CFDI, comprobante fiscal digital por internet, ¿sí? Es un milenio, hay que saber qué es un CFDI, ¿sí? Pero resulta ser que si yo me llevo una mercancía del punto A al punto B, yo debo de presentar un CFDI de traslados. Hay CFDI de traslados, hay CFDI de ingresos, hay CFDI de egresos, hay diferentes tipos de CFDI, pero debo de presentar un CFDI de traslados. De eso se trata, de que yo ese documento lo tengo que presentar, pero tiene que estar regulado en la normatividad, ¿sí? Luego tenemos el valor de resarcimiento. El valor de resarcimiento en un proceso sobre todo de litigio. Imagínense que ustedes embargan las mercancías y que a lo mejor cuestan 100,000 pesos, ¿no? O por los vehículos, ¿no? Que no, aquí mi vehículo, eso es lo que tenía, pero trae placas americanas porque no tenía para importarlo y me lo embargan. Y se van a litigio y lo ganan y la autoridad vende su vehículo y le dice, me vas a pagar el vehículo, sí te lo voy a pagar, y les paga y les da 1,000 pesos. Oye, pero me costó 120,000 pesos, mira aquí te presenté el valor del vehículo, ¿sí? Peritaje, lo que vale. Ah, sí, pero eso es lo que yo lo vendí, por eso te voy a pagar 1,000 pesos, pero le voy a restar menos los gastos, que son 100 pesos. ¿Sí? Entonces, ese es un tema que hubo en la reforma, que evidentemente tiene injerencia con otra ley, que también se pretende, obviamente, revocar esta parte, ¿sí? Hay un tema de agentes aduanales, hay un tema también interesante de la prescripción de los datos sensibles en el pedimento. Si ustedes se equivocan en un pedimento, la multa es de 1,800 pesos. ¿Sí? Algunos ya lo saben ahí. Pero esa multa a lo mejor fue por datos estadísticos de hace 4 años. ¿Sí? Ya alteraste la estadística de hace 4 años. Entonces, ya no puedes regresar hacia atrás las estadísticas para decir, ay, ¿sabes qué? Siempre nos hicieron montos de tales operaciones. Entonces encontramos un análisis muy interesante en la ordenanza de aduanas. Que la ordenanza de aduanas, todos los que son datos inexactos, todos los errores, tiene prescripción 1 año. Y aquí en México son 5. ¿Ok? Entonces es importante. O sea, hay que adoptar también, hay que copiar lo bueno, ¿no? Pues se trata de adoptar esquemas que ya se utilizan en otros países, bueno, pues también eso es de facilidades administrativas, ¿ok? Temas de implementación del compliance aduanero. Les decía, la parte de compliance, que es una parte mucho más preventiva. Aquí lo que pretendemos es una evolución, no es un tema nuevo, o sea, la parte de compliance no es un tema nuevo, es un tema de los 70, no es un tema nuevo. México es de reciente manejo, podemos decir, y eso por el Código Penal de España, que en México lo empezamos también a manejar, pero lo que pretendemos es que ya existe una figura muy similar que es la revisión en origen, que es el importador confiable. Entonces, ese esquema, esa figura es elevarlo a una especie de certificación de cumplimiento, de compliance aduanero, ¿ok? Pero es algo que ya existe. Acuérdense que podemos tener los mismos procedimientos y lo único que vamos es actualizando, los vamos mejorando, que es un tema inclusive de política, por ejemplo, en temas de OEA, ¿no? Siempre hay que ir mejorando, es una buena práctica, ¿ok? Precisión y sanciones de acuse de valor, les decía, disminuir las atribuciones discrecionales de la autoridad, eso es un tema también muy relevante. Regular el tema de las mensajerías express, ¿sí? O lo que comentábamos de cuando hago compras electrónicas. Regular el tema de la eliminación del DTA, el tema de las aduanas yuxtapuestas.
Ese es un tema ese es un concepto que se incorporó dentro de la ley aduanera en el artículo 144 y que ya vamos más evolucionados. En otros países ya se está hablando de la gestión de control del despacho. Es decir, que no solamente, imagínense lo que se está manejando ahorita como tema de aduana yuxtapuesta, en donde hay despacho, básicamente lo que conocemos como inspección anticipada o despacho en conjunto, o inspección en conjunta, que no solamente sea la parte de aduana, sino que también sea de Zagarpa, que sea de la Secretaría del Medio Ambiente, ¿sí? Entonces, son temas muy interesantes, les digo que son más, ¿no? Pero aquí la parte importante con lo que nos podemos quedar en un momento dado es que nosotros necesitamos una ley aduanera que sea inclusiva, es decir, que no solamente regule a un solo sector, que es de los representantes del despacho, que otorgue ciertas facilidades a los importadores, a los exportadores, y sobre todo que las sanciones aduaneras sean un poco no tan rigurosas, porque si comparamos una sanción aduanera con Código Fiscal de la Federación, créanme que sale más caro estudiar licenciatura en Comercio y Aduanas que el tema de ser contador público. Y al final del día el contador público a veces toma más decisiones que el Ministerio de Comercio y Aduanas. Es una parte muy importante. No quiero decir que se equivocaron de carrera, ¿no? Yo también estudié lo mismo, pero bueno. Entonces con esto me quedo. Les digo, hay muchos proyectos, ¿no? Cada vez se van sumando más instituciones, asociaciones, colegios, ¿no? Organizaciones a todos esos temas, porque es algo que finalmente va a traer beneficios para todos los importadores y sobre todo en este caso para Baja California, porque les digo, estamos dentro de la quinta aduana que lleva más a cabo operaciones de carga en el caso de Tijuana, ¿okay? Y bueno, todos los otros municipios también. Pues por mi parte es todo, espero que haya sido de su agrado.